hablar de este asunto, como les decimos, nos acompañan en nuestra mesa de debate 4 políticos. Damos la bienvenida a Jesús Alique, senador del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. A Juan Antonio de las Heras, candidato al Senado por el Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado nos acompaña Domingo Alcázar, cabeza de lista al Congreso de Unidad Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y también Alejandro Ruiz, que es portavoz de Ciudadanos en Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta. Todos estamos pendientes de los medios de comunicación, los informativos, las radios, los periódicos. Hablamos del independentismo catalán, del desafío una y otra vez. Pero la pregunta con la que iniciábamos el debate, ¿esto es real o es solamente una puesta en escena? Jesús. Bueno, no es una puesta en escena porque se ha dado un paso que creo que es gravísimo, que es irresponsable y es antidemocrático, como situar al Parlamento catalán en la ilegalidad, violando la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que son precisamente quienes reconocen al propio Parlamento catalán. Por tanto, ante este desafío, todos los demócratas, de manera unida en defensa de la Constitución y de las normas de convivencia que tenemos, pues hay que dar la respuesta que se ha dado desde el Gobierno, apoyada, por supuesto, por el Partido Socialista, después de ese encuentro que tuvo el señor Rajoy con Pedro Sánchez en la Moncloa. Por tanto, creo que es grave, que es irresponsable y que es antidemocrático el paso que ha dado el Parlamento catalán, no en su totalidad, sino los partidos del arco parlamentario que representan al nacionalismo, Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP. Alejandro. Hombre, yo coincido en parte con lo que nos manifiesta Jesús, pero yo sigo pensando que hay mucho de pose y que hay mucho de huida hacia adelante del señor Mas. Yo creo que al final los partidos que inician este procedimiento no sabían y ni siquiera se esperaban que iban a llegar a este punto. Es más, el señor Mas hacía declaraciones hace no mucho donde decía, no sé si lo recordáis, que el independentismo era una vía muerta y que estaba incluso pasado de moda. Lo que ocurre es que hay una manifestación, esa manifestación obtiene un respaldo popular y el señor Mas y algunos de su cuerda se suben a ese carro y al final no les ha quedado otro remedio que plantear ese desafío, que en esa parte sí es real, como decía Jesús Alique, ahí sí que es real, ahí sí que han dado un paso que es muy peligroso, que es muy importante y que es muy decisivo, y ese paso sí que es real. Lo que pasa es que yo sigo pensando que sigue siendo parte de una cierta pose, porque yo creo que ellos ni siquiera, los más independentistas, quieren la independencia, o quieren una independencia donde el dinero les siga viniendo desde el Estado español, que es una independencia muy relativa. Por tanto, en parte sí que se ha dado un camino de no retorno, yo entiendo que peligroso y vulnerando la Constitución, que era algo que ellos ya sabían, y por otra parte hay mucho de verse obligado o abocado a esta situación, porque además mientras estemos hablando de independencia, y como luego seguramente desarrollarán más tarde, pues no estamos hablando del 3%, de la corrupción, del dinero que se han llevado los Pujol, etcétera. Entonces, de momento la jugada les está saliendo como ellos quieren. Juan Antonio. Bueno, pues yo creo que como tal ha definido el senador, miembro de la Comisión Permanente, Jesús Alique, no puedo estar más de acuerdo con él. Es seguramente el mayor ataque a la joven democracia española desde su restauración, que tanto tiempo costó conseguir. Decía Alejandro Ruiz que cierto tono de pose. Es posible que haya cierto tono de pose, más que de pose, de intentar buscar lo que durante muchísimos años han ido consiguiendo, que es a través de la fuerza y a través de la presión, y como en muchos de los casos han sido llave para la gobernabilidad de España, conseguir lo que finalmente pretenden, que no es otra cosa que más dinero, evidentemente. Yo creo que es en este caso lo más maquiavélico, porque en este caso el fin está justificando los medios. Lo que pasa es que yo ya dudo de que haya una buena voluntad en cuanto a los partidos firmantes de la Declaración de Independencia, es decir, Juntos por el Sí más la CUP, que se junta a esta Declaración de Independencia, y que transgrede la norma fundamental, que es la Constitución española, y ya no es que haya que navegar mucho. Artículo 1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes públicos. La Constitución
y paso al artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades, de las regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. O sea, y es que ya directamente cerrar el libro, porque lo que se está intentando hacer desde una parte importante del Parlamento catalán y los representantes del pueblo catalán que les han votado es directamente romper la Carta Magna y desacatar un mandato ya constitucional del Tribunal Constitucional que cesen en ese afán separatista que lo único que va a hacer es perjudicar a los propios catalanes y por ende perjudicar a España. Domingo. Bueno, pues yo creo que voy a ser la nota discordante hoy en este debate. Yo creo que leído así la Constitución parece casi una catequesis, una clase de catequesis leyendo alguna esa bíblica. En fin, yo quiero comentaros que la palabra desafío ya determina un marco determinado de cómo enfrentarnos al problema que creo que es fundamentalmente equivocado, ¿eh? Es verdad que tengo serias dudas y en este punto yo creo que vamos a estar todos de acuerdo de la legitimidad del Parlamento de tomar la iniciativa que ha tomado. Pero creo por motivos muy diferentes a los que mis contertulianos van a expresar. Creo que hay que desdramatizar claramente el problema que tenemos. Creo que efectivamente también hay un cierto escenario creado y montado. Creo que interesa especialmente al Partido Popular que ese escenario sea agrandado y sea absolutamente desmesurado, porque tiene ahí un foco y una polarización de todo el proceso que viene ahora que le interesa, para no hablar de otras cosas, evidentemente. Creo, Jesús, que no todos los demócratas están en esa tesitura. Se habla de todos los demócratas, no todos, no. Hay demócratas que no estamos en ese marco de discusión, en ese marco de contextualización que tú has hablado. Y creo efectivamente que es un ataque, que ha habido un ataque brutal en la democracia española, seguramente el mayor ataque donde se plasma de una vez por todas y definitivamente la sensación que teníamos del régimen acabado, que es la modificación del artículo 135, del que jamás se habla. Es decir, donde al pueblo español se le quita la soberanía de la decisión sobre su futuro económico. Jesús. Vamos a ver, no veo mejor respuesta a la defensa de la Constitución que las propias reglas que establece la propia Constitución, y ahí está el Tribunal Constitucional. Yo me he referido exclusivamente a eso. Creo que una respuesta frente a un ataque del ordenamiento constitucional es aplicar la Constitución española y recurrir ese comportamiento ilegal del Parlamento catalán, al que tú también, si no te he entendido mal, entiendes que no lo compartes, que se tome esa decisión. He utilizado legitimidad, no legalidad. No, bueno, yo digo, no tiene legitimidad, y cuando se tiene legitimidad se tiene la ilegalidad como consecuencia. Claro, el Ayuntamiento de Guadalajara no puede, por ejemplo, establecer qué tipo de IRPF pagan los ciudadanos de Guadalajara, porque eso es una competencia que tiene el Estado, ¿no? Por ponerlo en un ejemplo más chiquito, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que efectivamente, llegado a esta situación, y quizás habría que hacer un análisis, no lo voy a hacer ahora, luego seguramente habrá tiempo, hay que ver qué respuesta damos. Y qué tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Yo creo que el futuro debe tener tres instrumentos, tres elementos. El primero, como digo, la unidad de todos los demócratas, si entendemos que lo que se hace no está bien. El Partido Socialista tiene diputados y diputadas suficientes en el Congreso para haber presentado un recurso de inconstitucionalidad. No lo hemos hecho, hemos preferido, en este caso, estar al lado del Gobierno, porque creemos que es importante transmitir al conjunto de los ciudadanos de España la unidad y también transmitir a quien quiere combatir la legalidad, a los miembros del Parlamento catalán, que estamos todos unidos. El segundo instrumento es la legalidad. Si alguien incumple la ley, hay que restablecer el orden que se rompe, ¿no? que se disgrega. Y la tercera, y ahí sí creo que es algo que el Gobierno
del Partido Popular no ha hecho, y posiblemente es una de las consecuencias por las que estemos hoy aquí, es la política. Yo creo que a una crisis política hay que dar una respuesta política, y el único partido a día de hoy que ha dado una propuesta concreta es el Partido Socialista. Efectivamente, yo coincido contigo, Domingo, en que la Constitución española necesita una revisión. Yo tengo 53 años y no pude votar la Constitución española por edad. Fíjate, una persona que tiene 53 años. Por tanto, yo creo que hay que modernizarla, que hay que revitalizarla y que hay que buscar un marco de convivencia de todos los españoles en los que nos sintamos a gusto. Y nosotros hemos hecho la propuesta de evolucionar de un Estado autonómico a un Estado federal que reconozca la igualdad de todos los españoles, por supuesto, la unidad del conjunto de España, pero también la singularidad que tienen determinados territorios. Yo creo que si el Partido Popular, ahora en el Gobierno, pero cuando también estuvo en la oposición, el señor Rajoy no hubiese fomentado el odio anticatalán, como hizo, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, para intentar que el señor Arenas ganase, o, por ejemplo, poniendo mesas en el resto de España, no hubiésemos llegado a eso. Pero no justifica el comportamiento del Partido Popular que un grupo de diputados del Parlamento catalán hayan vulnerado la legalidad vigente. No la justifican. Vamos a ver, yo creo que el problema de fondo sigue radicando en el mismo sitio, en la norma de las normas, que es la Constitución española, y que es algo que nos dimos entre todos los españoles, y que evidentemente la propia norma regula cómo se puede y debe modificar. Y es el artículo 87, el apartado 1 al 3. Y eso es lo que se hizo, por ejemplo, cuando en un acuerdo histórico, Partido Popular y Partido Socialista modificaron el artículo 135 de la Constitución. Y, señor Alcázar, le podrá saber mejor o peor, pero esa modificación fue absolutamente constitucional y, evidentemente, se hizo con legitimidad y con legalidad. Lo que ahora se pretende hacer en el Parlamento autonómico catalán, en Cataluña, pues es cualquier cosa menos, evidentemente, una decisión ni legítima, ni legal, ni además representa a la mayoría del pueblo catalán. Y lo que está haciendo es dividir al pueblo catalán como no lo ha hecho nadie durante toda la historia de la reciente restauración de la democracia española. Y es algo muy grave, porque es algo en el que todos los que decimos respetar la democracia deberíamos estar de acuerdo con ellos. Lo que no me vale es que a algunos les guste la Constitución en el artículo 155 y a otros digan que no, que no les gusta nada de la Constitución. Este es el marco legal que nos hemos dado. España se constituye en un Estado democrático y de derecho, y en el momento en el que alguien infringe un principio jurídico, evidentemente recaerá sobre él el peso que la Constitución y el Tribunal Constitucional, con las nuevas herramientas que tiene, le otorgan. Alejandro. Bueno, yo creo que hay una cosa en la que todos o casi todos estamos de acuerdo, y es en cuanto al respeto al principio de legalidad. Al final la legalidad dimana del pueblo. Vosotros sois senadores, estáis en las cámaras legislativas de este país y al final estáis ahí porque el pueblo os ha elegido y por eso tomáis las decisiones que tomáis. Esto no es más que una democracia representativa, un sistema representativo. Por tanto, cuando la mayoría del pueblo opine otra cosa, cambiará la ley y tendremos otra legalidad que tendremos que acatar todos. Entonces yo creo que ese es un principio básico. No me vale cuando hay alguien que dice, no, mira, pues esta parte de la ley la acato, pero esta otra no me vale, porque entonces al final, bueno, pues eso se vuelve la política del más fuerte, o el viejo oeste, o la Edad Media. Yo creo que ya, afortunadamente, hemos avanzado y estamos en el siglo XXI. Sí que discrepo en cuanto a algunas de las soluciones. Por ejemplo, a mí me gustaría saber, en cuanto al Partido Socialista, cuál era la diferencia entre un Estado de las autonomías y un Estado federal. Porque mayor independencia y mayor autonomía, valga la redundancia, de las autonomías españolas, no creo yo que la vaya a haber en un Estado federal. Es más, yo incluso defiendo que algunas de las competencias que tienen atribuidas las autonomías han generado un auténtico desastre. Díganselo a cualquier autónomo que va a montar una empresa y tiene que hacer frente a 17 legislaciones diferentes. O sea, al final el Estado de las autonomías, tal y como lo tenemos ahora mismo, incluso puede ser un fracaso, pero no creo que la solución sea un Estado federal, todo lo contrario. Yo creo que la solución viene porque elementos esenciales del Estado español, como puede ser la sanidad, la educación o la justicia, vuelvan a tener competencias estatales, porque al final tenemos 17 reinos de taifas
que lo podemos llamar autonomías, lo podemos llamar federaciones, lo podemos llamar tortilla de patata, pero son 17 reinos de taifas con 17 legislaciones diferentes, 17 gobiernos, 17 parlamentos y una multiplicación de sueldos excesiva para el bolsillo al final de todos los españoles. Con lo cual creo, o no sé si se me explica esta diferencia o si esto puede ser la solución. También creo que el Partido Socialista, igual que el Partido Popular, tiene que hacer cierta autocrítica. Y me explico. El Partido Socialista Central, durante mucho tiempo, permitió que se le revelara el Partido Socialista de Cataluña y tuvo ahí un grupúsculo en el PSC que no convergían absolutamente para nada en el Partido Nacional. Por lo menos eso era lo que se veía desde fuera. Y el Partido Popular en Cataluña ha fracasado. O sea, quiso ser la referencia, quiso utilizar, entiendo yo, la política del miedo posiblemente. Ahí, como decía también Jesús Alique, quiso utilizar esa política del miedo y al final pues no les salió bien, y a las pruebas me remito. Al final el Partido Popular, en Cataluña, pues prácticamente ha desaparecido. Los líderes que ha tenido pues no han sido, creo, los más brillantes del Partido Popular, posiblemente en la zona ni en su estado. Y el Partido Socialista ahora sí que parece que finalmente con el gobierno de Pedro Sánchez pues está haciendo una llamada a la unidad. A mí me alegró ver el otro día a Pedro Sánchez con una bandera de España detrás. Hacía mucho que no se veía al Partido Socialista con una bandera de España detrás, o un líder del Partido Socialista con una bandera de España detrás, y me alegra que haya una unidad de los dos grandes partidos, porque al fin y al cabo, ahora mismo la oposición en Cataluña al nacionalismo la está llevando una joven de 34 años que se llama Inés Arrimadas y que pertenece a un partido que... No solamente, Alejandro, ¿vale? Bueno, es la líder de la oposición. Sí, claro, es que la digas líder de la que oposición. hay partidos políticos en el Parlamento de Cataluña, como el propio Partido Popular, o Izquierda Unida, que ha vuelto a demostrar que es un partido demócrata y ha votado en contra de este intento secesionista. Pero yo te matizo. Yo creo que al final de aquellos polvos estos lodos. O sea, lo que ha ocurrido aquí es que los partidos nacionalistas catalanes han servido, les servían a los grandes partidos para sumar votos en el Congreso Nacional. Lo he reconocido al principio de mi Claro, intervención. entonces ¿qué ocurre? Que si Aznar les daba cancha, que si con Felipe González también tuvieron, con Aznar también tuvieron, con Zapatero también tuvieron, hombre, evidentemente si vas dando, al final le ha dicho, oye, que nos muerde el señor de Cataluña, pero ¿cómo nos va a morder si le habéis afilado los colmillos entre todos? Yo creo que la respuesta me parece correcta, la respuesta de ahora. Evidentemente se tiene que actuar desde la legalidad. Lo que sí que pienso, y con esto termino, es que quizá llegamos tarde, o vamos a llegar un poco tarde. Domingo. Bueno, pues yo insisto que el principio de legalidad no se puede absolutizar porque ha creado monstruos en la historia y tenemos claros los ejemplos. Es decir, el principio de legalidad es un elemento más que es importante, pero seguramente muchos de los errores históricos que se han cometido se hicieron desde el principio de la legalidad, con una persona en una mesa, en un debate, enseñando la norma común, democráticamente elegida, etc. Hay más en la política que el principio de legalidad, muchísimo más. En principio, analizar los orígenes. El problema con el que nos encontramos ahora no es ni legal ni económico. Es decir, no se puede excluir ni apelar a la no democracia de la mitad de los catalanes. Eso para empezar. En alusión a que el problema es ese realmente. Hay una población, hay una ciudadanía que en todo caso requiere y espera un análisis político y una solución política. Ni el Constitucional la va a dar, por supuesto, las fuerzas de seguridad muchísimo menos, ni lo vamos a dar planteándonos la problemática en términos económicos, en términos de quién se lleva, quién se trae o quién... Esa para mí es una de las principales condiciones para poder encontrar efectivamente una solución política al problema. Una vez que asumamos eso, toda esta escenografía, todo este teatro que se está montando, sobra absolutamente. Hay un problema real. Hay una población que se constituye como sujeto político, que dice que es un sujeto político y tiene capacidad de decisión, independientemente de lo que diga una norma, que por cierto no fue votada por ellos,
por ese pueblo. El 92% del pueblo catalán votó esta Constitución. Por ese territorio. El 92% de los catalanes votaron esta Constitución, más que en Madrid. Que tampoco fue apoyada especialmente por el partido fundador no era tan entusiasta entonces. Yo voté en ese año porque entonces sí tenía la edad para votar y la voté a favor, se lo puedo garantizar. No, pero el Partido Popular no estuvo... Vamos a dejar que termine Domingo. Si me permitís. Vamos a dejar que termine Domingo. Alianza Popular. Bueno, Vamos a dejar que termine Domingo. Era menos, los previos. su fervor constitucionalista era bastante menor. el franquismo. Entonces yo creo que por esa línea es la que podemos ofrecer algún tipo de... Algunos están más cerca del franquismo que otros. Vamos a dejar que termine Domingo. Claro, que no puedo consentir afirmaciones. Es decir, esa es la línea en la que yo creo que... Fraga Vamos a venía del dejar que- franquismo. vamos Tú a no dejar- sabemos de dónde venías. Senadores, señores senadores. Señores senadores. Vamos a dejar A que ver si hay que termine presentar el Domingo. árbol genealógico antes de venir. Yo no Vamos a pude dejar votar la que termine Constitución Domingo. Fraga Porque eras muy joven. Señores. y el título octavo no lo votó el Partido Señores. Popular. Eso es así, eso es historia. Vamos a dejar que termine Domingo, ¿de acuerdo? Y luego el principio de legalidad, y yo quería acabar con este problema casi teórico un poco, es decir, tiene una falla muy profunda, es decir, es que cambiáis la ley, la resituáis a vuestra medida y luego nos decís que las cosas que hacemos no son legales. De tal forma que, claro, es decir, es un principio de ajuste a una conveniencia de un interés corporativista, es decir, no de la población, no del común. Y esa táctica o esa técnica, es decir, es constante, se ha visto constante. Por otra parte, absolutizar tampoco el concepto de democracia me parece lo más adecuado, porque lo que estamos viviendo justamente en estos años es un proceso de generación de la claridad democrática o de la salud democrática. No todas las democracias son iguales, ni en todos los estados vivimos una situación de participación, de cohesión, etcétera, que permita definir a la democracia de la misma forma. Y precisamente aquí en España no es de las más saludables últimamente. Por último, desde luego hay alguien que ha provocado muchísimo más división del pueblo catalán que Artur Mas, es el señor Rajoy y el Tribunal Constitucional, del cual a partir de que él salió y a partir de la sentencia, una sentencia votada favorablemente por el Parlamento español, creció espectacularmente el independentismo. Si no leemos todo eso, bueno, pues vale, participamos en otro teatro. En el teatro le vamos a hablar de esto constantemente en un escenario de enfrentamiento, de desafío, pero yo creo que por ahí no deben ir ni mucho menos las visiones. De manera breve, a los cuatro, ¿qué haría Unidad Popular si estuviera ahora mismo en la situación de gobierno? Si tuviera la posibilidad de gobernar, si fuera gobierno, Unidad Popular, y tuviera esta situación. Lo único que se puede hacer para solucionarlo, es decir, plantear claramente que el pueblo catalán es soberano, es un sujeto político, y plantear un referéndum, sencillamente, es decir, la solución política. ¿Un referéndum para quién? ¿Para el pueblo catalán o para todo el país? Para el pueblo catalán, por supuesto. Alejandro. Evidentemente cumplir la legislación que sea vigente en ese momento. Es que no admite la menor duda. Jesús. Sí, Partido Socialista. ¿Qué habría hecho? Pues mira, cuando murió Franco, este país tenía una disyuntiva: continuar con la dictadura o que hubiese una democracia. Y el rey dio un paso desde la política y vino la democracia. Ahora tenemos un problema en Cataluña que no podemos ocultar, que hace 4 años había un 24% de independentistas, hoy hay un 48% de independentistas con el Partido Popular. Evidentemente, a ese problema hay que darle una respuesta política. ¿Con qué instrumentos? Con los instrumentos que tiene la democracia, que es la Constitución española. La Constitución española permite dar respuestas, las que tenemos u otras diferentes. Y yo creo que frente al inmovilismo del Partido Popular y frente al rupturismo de Mas o de Junqueras o de la CUT, hay una propuesta concreta del Partido Socialista, pero que estamos dispuestos a discutirla, que dentro del marco de la Constitución se pueden hacer cosas para renovar el pacto de convivencia de Cataluña con España, de los catalanes con los españoles, porque no podemos permitir ni un minuto más las 3 fracturas que se han producido. Una fractura interna de la sociedad catalana, una fractura de la sociedad catalana con la sociedad española y una fractura de la sociedad catalana con la sociedad europea. Eso no podemos permitirlo. Y hay respuestas de la política. Juan Antonio. Claro, lo que no puede ser es que la respuesta a todo el problema catalán sea el federalismo asimétrico, que es lo que plantea el Partido Socialista. O incluso, si me apura, y lo decía antes Alejandro, la vuelta de tuerca hacia la estatalización, hacia la recentralización. Yo creo que el Estado de las autonomías sigue vigente y hay que seguirlo vigente, evidentemente, con las revisiones de los propios estatutos de autonomía o con las revisiones de la propia Constitución, tal y como se vienen reflejadas, y que habrá que mejorarlos.
A mí me alegra fundamentalmente un tema, que es que PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, los sindicatos y la patronal estén de acuerdo con la parte fundamental que el Gobierno, el presidente del Gobierno y el Tribunal Constitucional, en el recurso que ha planteado, le den la razón al presidente del Gobierno. Oigan ustedes, Parlamento de Cataluña, lo que ustedes están haciendo es ilegal. Y además les advertimos a esas 21 personas que hoy advierte, o ayer, hoy han sido comunicados, advierte el Tribunal Constitucional, pueden ustedes estar cometiendo un delito e ir por la vía penal por sedición, por traición, ¿a qué? A la Constitución y al Estado español. El origen seguramente sean 30 años de estar intoxicando a la población catalana con el España nos roba. Dice usted que, que tachamos de no democráticos al 50% de la sociedad catalana. No, tachamos de no democráticos a sus representantes, a esos 72 parlamentarios que desoyen la Constitución, que la utilizan para precisamente ser miembros del Parlamento de Cataluña, porque son parlamentarios en el Parlamento de Cataluña gracias a la Constitución española, y utilizan la propia Constitución española para, de alguna manera, intentar dar un golpe de Estado. Dice usted que es político. Una parte, evidentemente, tendrá que venir desde la vía política, de las soluciones políticas a los problemas políticos. Pero la parte fundamental, se lo puedo garantizar, es económica. Me ha tocado debatir en este último periodo de sesiones mucho con el portavoz económico de Convergencia, no de Unión, porque ya se separaron. Y finalmente todo el debate se traducía en que no se ha respetado la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía que Zapatero les hizo aprobar. Pedirme lo que queráis que os lo voy a conceder. Y lo que les iba a conceder Zapatero es que Cataluña iba a recibir del Estado español aproximadamente su PIB, la proporción de su PIB, o en función de la población. Y eso, en las circunstancias actuales, presentes y futuras, es absolutamente imposible. Porque eso sería quitarle dinero, por ejemplo, a Castilla-La Mancha. Llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta hablamos de si la política es el problema o es la solución y de si realmente al ciudadano de a pie esto, lo que está pasando en Cataluña, le afecta directamente. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando todo lo que tiene que ver con la situación que está teniendo lugar en Cataluña, analizarlo desde aquí, con los políticos nuestros, con los de casa, con los de Guadalajara. ¿Realmente la independencia o el desafío del pueblo catalán o de los dirigentes del pueblo catalán al Estado español, aunque sea importante, que no decimos que no lo sea, es algo tan vital para el ciudadano de a pie? Es decir, os pongo un ejemplo para que me entendáis lo que os quiero preguntar. El ciudadano que está en su casa, que tiene 2 personas en paro y que tiene una situación achuchada, por decirlo de alguna manera, ¿realmente esto de la posibilidad del independentismo catalán es vital para su día a día, Alejandro? Pues hombre, para 1 millón y pico de catalanes sí, entiendo yo. Ahora, para el resto del Estado español y para más millones de catalanes, no. Al final, la mayoría del pueblo catalán no está a favor del independentismo. Es cierto que es un número muy relevante y es un número que ha aumentado con el tiempo. A mí, si se me permite, yo creo que se están riendo un poco de los ciudadanos en Cataluña. Se están riendo y yo creo que les están faltando al respeto porque les están llevando un camino que saben que no va a ninguna parte, pero mientras les llevan ese camino no les explican por qué tienen un Estado en bancarrota, por qué el gobierno catalán no puede pagar a sus funcionarios, por qué los farmacéuticos están sin cobrar, por qué la familia Pujol se ha llevado el dinero a manos llenas, por qué hay un partido político que ha gobernado allí durante toda la vida que está investigado hasta el tuétanos. Pero claro, ahora mismo no se habla de eso, estamos hablando del independentismo. Hoy deberíamos estar aquí sentados para hablar de la corrupción en la política o para hablar en la corrupción de la política catalana. En cambio estamos hablando del independentismo, que es cierto que a un señor de mi pueblo o un señor de cualquier otro sitio de España que tiene más problemas en su casa seguramente que la independencia de los catalanes, pues no será un gran problema. Es más, yo estoy seguro que en muchos hogares de España lo que se ha dicho, pues ande que se vayan ya de una vez. Seguramente, o sea, estoy convencido que ese ha sido el planteamiento de muchos. Sí que es cierto que es un problema político y es un problema que afecta mucho a las instituciones políticas, pero sí que es una problemática que puede revertir al final en los ciudadanos. Está revirtiendo sobre todo en los ciudadanos catalanes, que tienen una comunidad autónoma en bancarrota. Si la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha o de Madrid o de cualquier otro sitio estuviera
en la situación económica que está la catalana, habría manifestaciones en la calle durante todos los días por el tema económico, y en este caso las hay con la estelada. Juan Antonio. Sí, la pregunta que nos haces es básicamente que si vivirían mejor los ciudadanos de Cataluña con la independencia, y yo creo que la respuesta es rotunda, única y contundente. No, no vivirían mejor porque, entre otras cosas, no podrían ni tan siquiera financiarse, porque es que recordemos a los televidentes de Televisión Guadalajara que la deuda pública catalana está considerada como deuda o bono basura. O sea, ya no es que se pagara su prima de riego a 600 o 700 y pico puntos, que fue a lo que llegó a pagarse a finales de julio del 2012 la deuda pública española. Bono basura, directamente no la quiere nadie. No serían sostenibles ni tan siquiera su sistema de pensiones, es decir, no podrían pagar las pensiones, ya no que deban 330 millones de euros a los farmacéuticos, no podrían financiar los servicios públicos básicos que gracias a la Constitución tienen delegados por el Estado. No podrían financiar la educación, no podrían financiar la sanidad, no podrían financiar los servicios públicos básicos o la ley de dependencia o los servicios sociales. En definitiva, sería un Estado que desde el minuto uno, yo creo que eso lo conocen los propios políticos que están propugnando este afán separatista, sería en absoluto precario. Saldrían fuera, evidentemente, de la Unión Económica y Monetaria. Se lo ha dicho hasta por 3 veces los altos organismos, el propio presidente de la Comisión. Estarían fuera de Europa, no tendrían capacidad de financiación. Sería un Estado absolutamente nacido muerto. Pero es vital de necesidad para Yo creo que para el ciudadano de Guadalajara que está en casa. Hombre, yo creo que al ciudadano de Guadalajara, como a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y como al resto de España, les preocupa, y solamente hay que seguir pues algo que es muy sensible a todo este tipo de decisiones políticas de mayor calado y largo plazo, que afecta a ciertos intereses, fundamentalmente de la gente que se dedica a generar empleo en España y en Cataluña, que son los empresarios, y que evidentemente, creo que salía el dato esta última semana, ha habido un 200% de reducción de las inversiones públicas, o privadas mejor dicho, en Cataluña, motivado seguramente por esta incertidumbre de que si finalmente va a ser posible la independencia. Yo estimo que no, que esto vuelve a ser un pulso más de una clase política absolutamente denostada y desnortada, que está incumpliendo algo básico en un Estado democrático y de derecho, que es la regla de las reglas, y que evidentemente ese tour de force que se está ejerciendo finalmente acabará, espero que no, pero como sigan algunos por el camino que van a acabar en cualquier sitio, menos sentados en su escaño en el Parlamento de Cataluña. Domingo. Es una amenaza, represión, paternalismo, porque los votantes parece que son tontos, es decir, votan. Es decir, yo esa situación, es el concepto de democracia, la verdad es que no lo entiendo. Es decir, exactamente el argumento que estamos poniendo, votantes manipulados por unos políticos corruptos, podrían decirlo desde allí, por favor, podrían decirlo desde allí sobre nosotros. Es decir, vamos a ver, yo considero son ciudadanos conscientes, de lo que tú tiene usted la manía de interrumpir y de citar constantemente la Constitución. No sé cuál de las dos es peor. Las dos muy graves, sí. Sí. Entonces, es decir, es una situación. Con eso vamos a dar alguna solución al problema catalán. Hay una cosa que es evidente y el señor Dastarras lo está demostrando palmariamente. Es decir, el PP es un interlocutor que no tiene capacidad de solucionar el problema catalán. Eso es evidente. Es el que genera, junto con su homólogo catalán, porque aquí hay un problema evidente también de nacionalismo asumido por una determinada concepción ideológica, por el neoliberalismo, son justamente seguramente los dos encuentros que al final no van a aportar ninguna solución, ni desde aquí ni desde allí. Tanto la cerrazón o las apuestas unilaterales, la unilateralidad con la que está asumiendo ahora el Parlamento catalán el problema, como por supuesto lo que está haciendo este gobierno, impiden una solución. Pero por supuesto no hay más que negociación y solución política. Y la pregunta, yo sí la he entendido bien, es que si a un señor ahora mismo Enujados en Guadalajara le importa el problema catalán, pues si no es mediatizado constantemente sobre el problema, le importa, o sea, ocupa 0,1% de su vivencia personal. En absoluto le importa.
Y eso es la realidad que tenemos que dar. Es decir, estamos en una situación en la que artificialmente se está agrandando un problema que es un problema, pero que no es un drama. Es decir, vamos a vivirlo como un problema, vamos a negociar, vamos a ver qué posibilidades tenemos de solventarlo. Pero insisto, mientras haya un 50%, un 48% del pueblo catalán que se configura, que se constituye, que se cree, que no está en absoluto manipulado, sino que se cree realmente que son sujetos de decisión, pues tendremos que dar respuesta a eso. Jesús. El problema es que mientras que hablamos del problema catalán no hablamos del problema de los ciudadanos, del señor Dujados o del señor de Guadalajara. Yo creo que eso ha estado de alguna manera premeditado e intencionado en parte por el gobierno de España y por el gobierno de Cataluña. El gobierno de Rajoy no ha atendido a los problemas de los ciudadanos. Hoy hay más paro, hay más precariedad, hay más desigualdad, hay más pobreza. Hay muchas personas que ahora en el invierno viene una temperatura razonable, pero no pueden encender la calefacción. Esta mañana comprando en un supermercado de la ciudad veía una persona mayor que me decía: me suben un euro las pensiones y sin embargo pago todos los meses 50 euros de medicinas del copago que puso el Partido Popular. Y en Cataluña ocurre lo mismo. La derecha también catalana, en este caso Convergencia Democrática de Cataluña, pues aplica las mismas varas de medir y la misma vara de medir, digo, negativa ante el ciudadano, de austeridad, de precariedad, etcétera. Por tanto, yo creo que hay que evitar este choque de trenes interesado en parte para que no se hable de lo que realmente le preocupa a los ciudadanos y también para que no se hable de lo que preocupa a los ciudadanos el próximo 20 día de diciembre. Lo dice un partido como el Partido Socialista, que ha apoyado al Gobierno en ese recurso ante el Tribunal Constitucional, que no aceptamos para nada ese gravísimo, irresponsable y antidemocrático acto de 21 diputados, de los diputados rebeldes, por así decirlo, frente al Estado democrático en Cataluña. Y por eso yo, que sí que te he entendido también bien la pregunta, creo que a ese ciudadano le puede preocupar y le debe preocupar esa situación, porque si se llegase a un punto extremo, España no sería igual dividida que en la unidad que hoy representa. Si hoy representamos lo que representamos en Europa, más pequeños o con otra frontera representaríamos mucho menos. Pero yo creo que lo que hay que transmitir es confianza en la democracia y en la política, porque, como he dicho anteriormente, estamos convencidos que la mayoría de los catalanes y de los ciudadanos españoles también, pero de los catalanes de manera muy particular, no están con el inmovilismo del Partido Popular y no están tampoco con el rupturismo de Mas. Lo que quieren es que se renueve el pacto de convivencia y ahí es donde entra la política. Dejémosles votar entonces y que decidan. Si no hay ese problema, vamos a dejarle votar. No, sí. Claro, efectivamente. Y el 3/4 han decidido que tienen derecho a votar. Mira, porque eso Domingo, sí lo hemos... El arco parlamentario, 3/4 tenemos claro que esa sí se ha decidido y el pueblo lo ha dicho. 73-62, te recuerdo. Claro. Eso no son 3/4 Domingo. partes. En cualquier caso, a las elecciones catalanas dejaron de votar un 26%. Entre el 26% que no fue a votar y los 62% que representan PP, PSOE, PSC, Ciudadanos y Izquierda Unida, es mucho más, mucho más. Izquierda Unida ahí. Mira, Bueno, Domingo, No tiene nada que ver, no. Bueno, Izquierda Unida, que fue en coalición con Podemos. Que defiende el Sí, derecho Spot. a los pero catalanes al han referéndum. votado en contra de la resolución Sí, pero no estamos hablando de eso, autodeterminación no estamos hablando de y de eso. la República Independiente pero no estamos hablando de eso. de mi casa, señor Alcázar. Que es lo que... Señor usted Alcázar, no puede estamos hablando de intentar eso. llevar el debate donde usted quiera. Yo lo planteo el debate donde a lo que se me ha convocado, que es si esto es un problema para España o no es un problema para Domingo, España. Evidentemente que es un problema para España. Domingo, dentro del marco de la Constitución puede caber todo. El problema es que no se puede violentar la Constitución española como han hecho estos partidos. Fíjate, el 48% de los ciudadanos que han votado a esas opciones en Cataluña en las pasadas elecciones del día 27 de septiembre no están legitimados unilateralmente para tomar esa decisión. Es más, ni siquiera estarían legitimados para promover una reforma del Estatuto de Autonomía, que te recuerdo que exige 2/3 partes de los diputados para iniciar un proceso de reforma. Escucho, solamente un segundo. Seguramente que tú y yo podemos coincidir en que a lo mejor nos gustaría
otra forma de gobierno en España, ¿no? Que no hubiese una monarquía y que hubiese una república. Podemos coincidir en eso, pero no podemos hacerlo saltándonos las normas de convivencia que tenemos con la Constitución española. Si lo queremos hacer, hagamos el suficiente convencimiento de los ciudadanos de que eso es importante para este país, y si conseguimos eso, podremos tener unas mayorías adecuadas, como exige la Constitución española, para cambiarla. Es decir, todo cabe en la Constitución, pero respetando la Alejandro. Sí, pero es que al final, al hilo de lo que estoy diciendo, yo creo que nos estamos olvidando de la amplia mayoría que no ha votado a favor del independentismo, que es un poco lo que decía el señor de la Sera. O sea, nos estamos centrando en una inferioridad, en una minoría que ha votado a favor del independentismo, y nos estamos olvidando del resto de los catalanes, que yo imagino que algún derecho tendrán. Pero luego es que además, si nos damos cuenta en la evolución del voto, el señor Mas, con su extrañísima coalición, y ahora ahondo un poco sobre esto, ha conseguido menos votos que cuando se presentaban por separado, que de esto parece que nos hemos olvidado también. O sea, la evolución del voto, esta coalición extraña que junta a la vieja burguesía catalana, a la derecha rancia catalana, con la Esquerra Republicana de Cataluña, ojo, que esto es para cogerlo con alfileres. Es un pacto antinatura. Esto es un pacto antinatura completamente. Y como tú bien decías, para una huida hacia adelante. Efectivamente, entonces, sí, porque en cuanto se pongan a legislar va a estar muy divertido. Pero bueno, esta es otro tema de ciencia ficción. Pero es que estos señores han conseguido menos votos. Y lo que decía Domingo, dejarles votar, pero si ya les hemos dejado votar varias veces, y cada vez que el señor Mas ha ido a votar ha perdido las elecciones. Si es un pacto continuo de perdedores. Pero es que, entonces, ¿hasta cuándo les vamos a dejar votar? ¿Hasta que salga lo que ellos quieren? Entonces, ¿va a haber elecciones cada 3 meses en Cataluña? Yo creo que hay que ser un poco serio ya con el tema de las elecciones. Estas elecciones, aunque se disfrazaron de elecciones autonómicas, eran elecciones plebiscitarias y era un referéndum de autodeterminación. Ha votado, ha salido, no han ganado, pues ya está. No le demos más vueltas. Bueno, meter a Izquierda Unida, al bloque que se presentaba Podemos, Izquierda Unida, la opción de confluencia en el bloque con el PP, me parece un atrevimiento, es decir, por lo menos excesivo, es decir, porque todos estamos de acuerdo en ese bloque en el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán o de cualquier otro pueblo que así se constituya como tal. Eso para empezar. El problema no es, Jesús, que nos saltemos una norma. El problema es que nos saltamos una interpretación de una norma. Sí, una norma. De hecho, hay un corpus. Dice antes de que nos señor, por favor, la Constitución, el señor de la Sera, es decir, hay un corpus jurídico. No me importa la Constitución. Hay un corpus jurídico que dice que podría haberse hecho esto desde el marco legal constitucional. El catedrático Pérez Royo, etcétera. Hay juristas que establecen que podría haberse encauzado si hubiera visto, ahora me gusta a mí, si hubiera habido una voluntad política de hacerlo. Pero claro, si nos encontramos que no hay una voluntad política, que eso nos sirve, se utiliza como un ladrillo para lanzarlo, es decir, como una barrera para evitar cualquier digresión o cualquier negociación política, al final, ¿cuál es la situación? O sea, ¿cómo empezar a hacer fabulaciones de pobrecillos, el futuro que les espera? O no, es que la gente está manipulada. ¿Esa es la seriedad? ¿Esa es la seriedad que proponéis? Es decir, la seriedad, ¿no son serios en Canadá? ¿No han sido serios en el Reino Unido? Pero bueno, ¿por qué allí sí y aquí no? Es decir, efectivamente, yo no encuentro absolutamente... Yo creo que nadie haya dicho que sea una... No, pero se puede reformar, que lo dice la propia Constitución. Yo creo que por más que se repita la mentira de que nosotros hemos dicho que el pueblo catalán está manipulado, no es verdad. O sea, yo creo que ninguno de los miembros de la mesa, ni los vasos de agua, han dicho que el pueblo los catalán han convencido de que... Vamos, yo al menos no he dicho nada. Alejandro lo ha dicho, lo ha dicho de la Sara, vamos. Bueno, ustedes vean el programa, no sé, vean el programa. Señores, si hablamos todos a la vez no se nos oye. Yo creo, déjame, porque es que llevo no sé cuánto tiempo sin intervenir, por favor, porque además desde la izquierda se está intentando lanzar un mensaje sobre el Partido Popular que quiero aquí, evidentemente, rechazar de plano, porque se intenta decir que todo el problema del independentismo catalán la tiene Rajoy. Ya solo me faltaba que me dijeran ustedes que la tiene Aznar. No, señor Alique. ¿Sabe usted quién tiene la culpa, finalmente, de la secesión separatista? Zapatero y su viaje a Cataluña. Aprobar lo que queráis, que yo os lo voy a conceder. Y así modificaron. Hablaba catalán en la intimidad, exactamente. Es que ya solo falta que me lo digas que es que... Y con acento ya. Aquí el problema fundamental es que hay una parte de los partidos democráticos de España
que parece que se sienten a disgusto en este marco, que es la Constitución, y entre ellos le incluye usted por las cosas que está diciendo. Usted se siente a disgusto en el marco constitucional. Absolutamente, o sea, claro. Incluso se sienten a disgusto pues quien ha presentado esa declaración de independencia absoluta, que son Juntos por el Sí y la CUP. Y evidentemente usted estará conmigo que era sí que Spot, porque al final era un mare magnum, ha votado junto con el Partido Popular, con Ciudadanos, con el PSC, el documento del rechazo a la independencia. Es más, y piden lo que usted viene reflejando, que haya un referéndum. Pero si es que en la Constitución dice cómo se puede hacer y cómo no se puede hacer el referéndum, ¿por qué no se circunscriben ustedes a la Constitución española? Porque les viene muy bien ahora para ser representantes del pueblo español. Pero una vez que ya soy el representante, no, esto lo cambio porque a mí me da la gana. No, esto se cambia, como se cambió en el artículo 135 de la Constitución, con la mayoría legal suficiente. Y si no, no vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en la selva. Yo creo un instrumento politizado constitucional que anula un mandato. Porque estamos en un Estado democrático y de derecho político. No. Hombre, lo que sí que es cierto es que en el año 2011, estos son datos estadísticos, había un 24% de independentistas en Cataluña. 4 años después, coinciden con el gobierno del Partido Popular. Qué mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Es así, hay un 48% en las urnas. Antes eran las encuestas, ahora es en las urnas. Y el problema es, ¿qué hacemos para evitar que de ese 48 no salte al 52? Y esto es una realidad. Y eso no podemos hacerlo de forma hermética. Ahí tiene que actuar la política. Y yo espero que a partir del día 20 de diciembre, con un nuevo gobierno, que evidentemente yo estoy de acuerdo con alguna de las personas que no recuerdo quién, si ha sido Domingo o Alejandro quien lo ha dicho, creo que el Partido Popular no está legitimado para dar solución a este asunto cuando durante 4 años y menos el señor Rajoy cuando en estos 4 años ha actuado desde el movilismo, hay que dar un paso hacia adelante. No es un problema de estar en campaña electoral, es un problema que después del día 20 de diciembre el asunto de Cataluña estará encima de la mesa y quien sea presidente de este gobierno no podrá mirar para otro lado como ha hecho el señor Rajoy. ¿Se le apoyará a ese presidente del gobierno? Por supuesto, para que no se transgreda la Constitución española. Hoy hay más independencia en Cataluña porque alguien ha estado 30 años alimentando el independentismo. Y eso es una realidad. Termina Jesús Alique. Yo lo que espero... Señores, termina Jesús Alique. Yo lo que espero es que el Partido Popular, desde el día 20 de diciembre, como espero que esté en la oposición, sea tan leal con el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, como lo está siendo el Partido Socialista con el señor Rajoy, como ha sido siempre el Partido Socialista leal en todos los asuntos importantes de este país, graves como ha sido, por ejemplo, el terrorismo. Se habla de unidad, y por eso digo unidad, legalidad, cumplimiento de la legalidad y política. Y el día 20 de diciembre, a partir del 20 de diciembre, tiene que empezar a actuar la política de verdad, porque si no, el problema lo tendremos ahí encima de la mesa. Se habla de referéndum, de si el pueblo catalán tiene que hacer un referéndum, si se les permite hacer un referéndum o no, para decidir si quieren ser independientes o no. ¿El resto de España no tendría algo que decir? Hombre, aquí la verdad Rosa, es que... Digo, si forma parte Rosa, de un país... Por supuesto. ¿Te lo vuelvo a leer? Me lo puedes volver a leer. Te lo puedo volver a leer, ¿no? Dice... Así no lo encuentras. No, sí es el artículo 1. Lo que pasa es que tiene una letra que es que hay que leer. España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Y es que no me puedo... Y hasta aquí puedo leer, porque es que no dice más. ¿Qué quieres que te lea? El artículo 2, que vuelve a decir que España es la patria común e indivisible. E indivisible de todos los españoles. Pero la modificación del artículo 135 se hizo conforme al artículo 87 por las 2/3 partes del Parlamento Nacional, tanto en el Congreso como en el Senado. El señor Ali, que estaba entonces en el Congreso, yo estaba en el Senado cuando se modificó ese artículo. Económica. No nos vayamos a la discusión decidir que un Parlamento roba la soberanía del pueblo. Yo le recuerdo al señor Domingo que él se presenta como candidato gracias a ese documento que tanta repulsa le parece producir. Se apropia, o sea, le quiero decir que ya, pero lo que España no roba. Pero lo que le quiero decir es que usted se presenta al Congreso de los Diputados. Sí, si no, las cosas obvias no hay que decirlas. Cosas obvias, pero se presenta, está claro que si la legalidad del marco legal pero se presenta no tiene al Congreso, que decirme cuál un segundo, sí. porque le ha achacado al señor Aseas que interrumpe, no me lo haga usted ahora.
Pero, es que tenemos pero en usted, caliente, nada sí, más. pero usted achaca problemas a la Constitución cuando usted se está presentando como diputado nacional gracias a ese documento. Ya, pero puede Si no estar estuviera puede ese estar en contra de documento... formulaciones del articulado de ese documento, digo yo, ¿no? Sí, pero si Y no puedo, fuera por ese y puedo documento, pensar, usted no se puedo pensar, presentaría. yo lo con legitimidad para pensar que el cambio Y- de la Constitución no tiene por qué hacerse Sí, desde el bueno, y entramado ese constitucional, documento- y ese porque documento- hay elementos Bien. como por ejemplo dice el Tribunal Constitucional con el Parlamento español, donde ni siquiera... Es decir, ¿cómo es posible que consideremos democrático que una interpretación jurídica de un instrumento jurídico que tiene, además, ¿Cómo no va a ser afinidades democrático? políticas determinadas, es decir, sea capaz de decir, no, lo que aprueba un Parlamento español no es válido? Es decir, ¿bajo qué punto de vista de Alejandro, legitimidad sí. democrática? Dejamos terminar a entonces, Alejandro. Sí, es que, claro, yo lo que no, No, creo a es que eso me se refiero. pueden... Es que no se puede mezclar churras con merinas, que al final es el discurso y parece que cuela, pero aquí no cuela, quiere decirse. Aquí la pregunta es muy clara. Voy a terminar si finalmente puedo. Es si el Estado catalán y si el pueblo catalán quiere hacer un referéndum, lo puede hacer tal y como recoge la Constitución. Y si la Constitución ya, como usted dice, ha tocado el artículo 135, que es la soberanía, que fue votada por los dos partidos mayoritarios, que fueron votados por sus electores, o sea que estos señores no están allí porque un día les apeteció ocupar el Congreso, creo que no, yo creo que no fue así, pero si se votó de esta manera y tenía legitimidad, se hizo. No pasa nada porque si hay un referéndum, se haga a nivel nacional, y si 2/3 partes del pueblo español, que al final es soberano, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, yo creo que los 5 miembros de esta mesa opinamos que el pueblo español es soberano, si 2/3 partes de ese pueblo español deciden cambiar su Carta Magna, pues que la cambien. Si es que las normas del juego están, lo que no podemos hacer, y con esto termino, es saltarnos las normas del juego cuando nos interesa, porque a mí eso me parece un poco, eso es lo que se suele hacer. eso es un Eso es lo poco, que se eso es suele un hacer. poco de jeta. Eso es lo que se suele hacer. Eso No, es. vamos a ver. Últimos minutos vamos a ver, mira, de manera muy breve. Hay tres, Jesús. hay tres elementos básicos de la Constitución española para lo que esta tarde o esta noche estamos hablando. Uno es que la Constitución española garantiza la integridad del territorio español. La segunda, que garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones. Y la tercera, que se fundamenta en el respeto y la obligación de respetar y cumplir la ley a todos, a los ciudadanos, a sus representantes y a las instituciones. El problema es que algunos representantes del pueblo catalán y algunas instituciones, en este caso el Parlamento catalán, han violado una ley que es el marco de convivencia. ¿Se puede cambiar esa ley? Sí, pero dentro del marco que establece la propia Constitución española. Esto no es rígido, esto es flexible, pero necesita acuerdos. Unas cosas se reforman de una manera y otras se reforman de otra. Todo es posible, pero todo es posible desde el marco de Sí, convivencia. Últimos minutos No, del no, claro. programa, así que los dividimos entre las 4 personas que nos acompañan, 1 minuto para cada uno, con una pregunta muy sencilla. ¿Dónde va a acabar este episodio si al final Cataluña será independiente o no será independiente, o cuál va a ser la respuesta del Estado español? Domingo, ¿dónde crees que va a acabar todo este Realmente episodio? creo que si hay se aborda el problema adecuadamente, si hay interlocutores políticos que estén a la altura, si este desgobierno no utiliza argumentarios legales o represivos como la fuerza de seguridad como elemento de presión, al final creo que se va a constituir, sí o sí. Si es que yo creo que es una cuestión que no tiene más vuelta atrás. Es decir, hay una población que considera que son sujeto político y para decidir su ligación con el Estado. Al final nos vamos a encontrar con una situación de que vamos a tener que negociar, y en ese sentido el resto de los españoles sí tienen cosas que decir. Claro que tienen cosas que decir. Pero evidentemente la pregunta, como se ha hecho en Quebec, como se hace en Escocia, en otros sitios, tendrán que ser contestada por ellos. Pero una pregunta real, directa, y en ese marco, si se hiciera así, yo no creo, fíjate, es decir, no creo que la población de Cataluña sea mayoritariamente con un porcentaje suficiente para decidir la salida del Estado español. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tengo claro es que su derecho es decidirlo. Alejandro. Pues yo creo que al final no va a terminar en mucho, o todo va a depender del dinero que le prometa el una gobierno cuestión que de salga dinero. después de las elecciones. Yo creo que es una opción de dinero por una sencilla razón. A mí no me vale lo del tema de la soberanía catalana, porque el pueblo catalán tiene soberanía. Es que tiene soberanía. Se respeta su lengua, se respeta su cultura, se respeta su forma de hacer las cosas, se respeta absolutamente todo, toda la idiosincrasia de un pueblo, porque como muy bien decía
Jesús Alí, que creo que era al principio, el Estado español respeta ese pluralismo nacional y respeta el pluralismo del pueblo gallego, del pueblo vasco y del pueblo catalán. Ojo, y del pueblo andaluz, que también tiene su cultura, y del pueblo alcarreño, que la tiene y a mucha honra. Entonces, al final, el Estado de las autonomías hace que respetemos las culturas, con lo cual no es un tema de respeto a la cultura. Otra cosa es cuando en la etapa franquista estaba reprimido el uso del catalán. Me parece correcto. En ese momento estaba reprimido el uso del vasco, me parece correcto, pero es que hoy por hoy tienen muchas más ventajas, incluso, o sea, tienen muchísimas transferencias y muchísimas más ventajas que incluso si fueran autonomía y si fueran un Estado independiente. Por tanto, yo no creo que sea un tema cultural, yo no creo que sea un tema de sentimiento patrio, es un tema de pasta. Y hay que decirlo así de alto y así de claro. Es un tema de pasta, porque siempre han presionado al Estado que gobernaba en Madrid para ver si podían conseguir más o no. Y como ahora no han conseguido el dinero que querían, pues ahora han hecho esta huida hacia adelante, vuelvo a repetir, en el que se van a ver abocados, ojo, se están llevando abocados a una mayoría de catalanes que no quieren la independencia y que acaban de votar, porque si quisieran esa independencia habrían votado los partidos independentistas y no los han votado. Y esos partidos independentistas, no olvidemos que están en minoría, porque si estuvieran en mayoría, otra cosa, otro gallo hubiera cantado, pero es que están en minoría. Con lo cual yo entiendo finalmente que hay que respetar a esa mayoría de la población que ha votado que no al independentismo, o al menos que no al independentismo. De esta manera, respetar la legalidad y, sobre todo, hacer una llamada al partido que esté o estemos en el gobierno después del día 20, para que no caer en la trampa de los nacionalistas y no caer en la trampa del voto de los nacionalistas. Hasta ahí, Jesús. Yo creo que la solución está precisamente en ese pacto antinatura que representan estos partidos políticos. Es decir, yo creo que hay muchas personas de Convergencia Democrática de Cataluña que posiblemente en las elecciones del día 27 de septiembre votaron en clave de tener un gobierno fuerte para negociar con el Estado español, pero no en clave de independencia. Y va a empezar poco a poco, ante la firmeza del Estado, en este caso del Gobierno, de los partidos políticos que apoyamos esa firmeza de unidad y de legalidad, a descolgarse de ese proceso, ¿no? Porque es inevitable. Yo tengo plena confianza, como ayer decía Pedro Sánchez aquí en Guadalajara, en la democracia y en la política. Y estoy convencido, estamos convencidos desde el Partido Socialista, como he repetido en varias ocasiones esta noche, que hay más personas que están en desacuerdo con el inmovilismo del gobierno de Rajoy y con el rupturismo de estos partidos de Cataluña, y que quieren renovar un pacto de convivencia con España, de la sociedad catalana con la sociedad española. Y eso va a implicar, lógicamente, diálogo, va a implicar unas nuevas formas de hacer política que indudablemente van a llegar después de las próximas elecciones el día 20 de diciembre con un cambio de gobierno. Juan Antonio. Sí, preguntabas que dónde acabará esto. Pues donde quieran los rupturistas, porque evidentemente, por mucho que se haya dicho en esta mesa que los ciudadanos catalanes son sujetos de derecho, cuando se prescinde de la ley, se renuncia directamente a la democracia, señor Alcázar. Por mucho sujeto de derecho que sean los votantes y los representantes de los votantes de Esquerra Republicana, de Coalición Democrática de Cataluña y de la CUP. Y lo que no se puede, evidentemente, es ejercer o intentar ejercer el derecho a la violación del Estado de Derecho. Eso, en primero de políticas, creo que se llamaba golpe de Estado. ¿Es posible la modificación? Incluso preguntaban antes el referéndum. Claro que es posible, siguiendo la norma de las normas. Si ya se ha hecho varias veces modificar la Constitución para hacer un referéndum. Pero les recuerdo que hoy por hoy la soberanía del pueblo de España está en el conjunto de los españoles, no en los de la CUP, en los de Esquerra Republicana y en los de Coalición Democrática de Cataluña. Nada más. Pues hasta aquí nuestro tiempo para el debate esta noche. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Unidad Popular, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular. A ustedes buenas noches y hasta la semana que viene.